estábamos hablando de salud mental, ¿no? con la ministra, que nos confirmaba que además están preparando varios proyectos de ley en un área pues con una atención, Perla, muy deficiente, definitivamente, ¿no? En nuestro país lo vemos todos los días. Sí, claro. Lo vemos cuando nos subimos a un micro, lo vemos cuando nos subimos al carro, cuando caminamos, y lo vemos seguramente también en las redes. Cuando tú que eres pues muy activa en redes sociales. Ya te he dicho que eso es una forma de... No tanto, ¿ah? ¿No? Solamente Sí. en Twitter. ¿Hay alguien que es más activo en redes que yo? Pero a veces como objeto de... Johnny Lescano, congresista de Acción Popular. Buenas noches, gracias por la invitación. Le damos la bienvenida. ¿Qué es lo peor que los trolls han dicho de usted? O sea, que se pueda decir, ¿no? O hagan la traducción para la televisión, ¿no? Bueno, con los adjetivos nosotros estamos ya acostumbrados, ¿no? Pero con las difamaciones ya son delitos. Usted tenía una hija, dice que trabaja mi hija en el Congreso y sacan la foto dentro del hemiciclo a quien es mi trabajadora, pero no mi hija. Que todos los periodistas en el Congreso saben que no tiene ningún grado de parentesco conmigo. Pero sacan la foto dentro del hemiciclo, es decir, o son asesores de los fujimoristas o son los mismos parlamentarios fujimoristas. Pero lo cierto es que los mismos parlamentarios fujimoristas retuitean la difamación para hacerlo, ¿no? Para difundirla a todos los parlamentarios. Los parlamentarios, por ejemplo, el señor Segura de Ica, ¿no? Que yo creo que tiene que responder en la Comisión de Ética, porque no solamente es una difamación, una falta de ética, sino es una difamación, es un delito lo que están cometiendo. Entonces, ante esto, el presidente del Congreso no ha movido ni un dedo. Yo le he presentado un escrito indicando que se haga una investigación, porque el Congreso no puede tener trabajadores, funcionarios, asesores, parlamentarios que difamen tan fácilmente, es decir, que cometan delitos tan fácilmente, utilizando los bienes del Estado, las computadoras del Congreso, las redes del Congreso y todo lo demás. Ahí hay trabajadores que tienen marido y mujer trabajando en el Congreso, que son del grupo fujimorista. El jefe de prensa y su esposa trabajan ahí y no pasa nada. Y eso viola la ley que prohíbe el nepotismo. Pero el señor presidente del Congreso no hace nada. Es decir, ellos están admitiendo con sus omisiones que ellos son los que me atacan, cometiendo delitos, y han llegado al extremo de enviarme coronas de muertos a mi despacho. Hace algunos meses atrás, que yo presenté un escrito al presidente del Congreso y a la policía y hasta ahora no hay ningún resultado. ¿Cuándo fue esto? Hace como 6 meses más o menos que lo denuncié y no hay ningún resultado de las investigaciones, a pesar que están las cámaras en el despacho en Girón Guayaga donde dejaron la corona y en lugar donde compraron la corona. La policía no tiene ningún resultado, sospechosamente no están sacando ningún resultado, ni el Congreso dispuso ninguna investigación. Un Congreso serio, democrático, que cuide digamos, unos postulados y obligaciones mínimas para que funcione bien. Lo primero que hace que ve si hay un congresista amenazado de muerte, porque eso hacía Montesinos enviando una corona de muertos, dispone una investigación al toque. Estos señores quedaron en completo silencio, a pesar que yo les pedí que se haga una investigación. Es decir, Congreso está funcionando y está operando dictatorialmente, violando derechos constitucionales, amenazando de muerte a los parlamentarios, gastando indebidamente los recursos del Estado, no nos dejan hablar bien, nos insultan, nos amenazan, ¿no? Los proyectos de ley que tenemos no los sacan a debate ni los aprueban. Es decir, es tierra de nadie. Y eso es prácticamente propiedad del fujimorismo. El Congreso acaba de aprobar esa cuestionada ley Mulder, ¿no? Congreso de mayoría fujimorista, pero sin embargo esta semana un diario local sacó la siguiente información, que el Congreso gasta 500.000 soles al mes en prensa fujimorista y que mucho de este dinero se va justamente a pagarle a estos trabajadores del legislativo que son troles, dedicados, los troles, ¿no es cierto?, dedicados a atacar, a insultar o a retuitear mensajes ofensivos de otras cuentas. Lo mínimo que debe ¿Cómo es esto de los trolls? Es gente que trabaja en prensa, trabaja en el mismo Congreso, o al mismo tiempo son trolls de las redes sociales. Eso está probado objetivamente, que ahí hay troles que difaman a los parlamentarios y opositores, porque la foto que sacaron a mi trabajadora se hizo en el mismo hemiciclo. En el hemiciclo no entra cualquier persona. En el hemiciclo entra el parlamentario y los asesores. Y esa foto se sacó desde donde está la bancada fujimorista. Eso está probado. Y sin embargo, no pasa nada. Es decir, ahí hay troles que toman fotografías, que hacen los memes, que hacen las difamaciones, al igual que hacía Montesinos con los diarios Chicha. Entonces estamos en una dictadura en el Congreso. Una dictadura
ya descarada, una dictadura prepotente, una dictadura que no debe existir en un país democrático. Por eso varias veces lo he dicho, que este Congreso se debe cerrar porque así no debe funcionar un Parlamento Nacional. ¿Observa alguna, cuando habla de todo el tema de seguridad y del control que tiene el Congreso, observa irregularidades en el accionar, por ejemplo, del jefe del Congreso de Seguridad, Walter Gibaja? ¿Esto está de alguna manera conectado? Porque sí hay periodistas que desde hace meses advierten sobre ciertos cambios, ¿no? E incluso corralitos para que los periodistas se ubiquen, que eso no se veía antes. Que no hay acceso a todas las zonas del Congreso de la República. Una restricción de la función periodística. ¿Usted observa? Sí, ¿También claro, eso lo confirma? no solamente restricción, sino seguimientos, ¿no? Hay seguimientos, toman fotografías, saben a dónde vas, te comienzan a seguir qué estás haciendo, con quién te encuentras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente, si a veces cuando te están haciendo entrevistas te están tomando fotografías. En un programa de una televisora también se denunció eso que se hacía por parte del mismo señor Gibaja. Entonces está conectado este cuerpo de seguridad que tiene el Congreso vinculado a montesinismo. Que son un montón, además, que son un montón con la gente que trabaja en prensa. Que trabaja en prensa, trabajan solamente para ellos, de manera descarada, ¿no? Y que a nosotros nos atacan permanentemente, pues a través de las redes sociales. Ya, pero ¿qué hacer al respecto? Es decir, en cualquier empresa, por ejemplo, si una persona utiliza los recursos, la computadora, el tiempo, para entrar a tu Facebook y difamar o hablar mal del jefe o de quien sea, te votan. Imagínate, en una empresa privada sucede eso. Como dices tú, si un trabajador de una empresa comienza a atacar al jefe, eso es inadmisible, eso no se puede mantener. En el Congreso, funcionarios, auxiliares, técnicos, personas que hacen la función de asesores, que yo no sé, que no saben nada de situación parlamentaria, que se sientan ahí, que se sientan protegidos, tienen una actitud prepotente, en las redes te comienzan a insultar a los parlamentarios. Eso está prohibido en la ley de función pública. Los funcionarios de menor rango no pueden estar comenzando a agredir verbalmente. Eso no tiene que ver nada con la libertad de prensa. Dice, es parte de su libertad de prensa. Porque por favor. Hay un debate, ¿no? Hay un debate de decir, no se le puede prohibir la expresión a el funcionario público. No, está bien, pero si tú eres un ministro, tú vas a permitir que el director de ese ministerio o el asesor comience a atacar al ministro. Eso es dable, eso es comprensible, eso es lógico. Es pues una barbaridad lo que están diciendo, que la libertad de prensa, eso se puede aplicar en otras cosas, pero dentro de la organización del Estado hay normas para que funcione bien el Estado. Tiene que haber jerarquías, y si alguien de menor jerarquía comienza a insultar a uno de mayor jerarquía, se está incurriendo en una falta grave. Y acá el señor presidente del Congreso, los vicepresidentes y todo lo demás, les llega altamente lo que diga la ley. Ellos hacen lo que les da la gana, abusando de la mayoría que tienen en el Congreso. Entonces, estamos pues en una dictadura como la había en la década del 90, eso es igualito, funciona de la misma manera. Congreso dictatorial, prepotente, abusivo. Entonces, y cuando nosotros hacemos el uso de la palabra, al primero que me atacan es a mí. Para ellos yo soy su primer adversario, creo que su primer enemigo, porque me quieren matar enviándome coronas de muertos. Y así no funciona la política. Entonces, ellos son los que todos los días me sacan difamaciones en las redes, escudándose pues en el anonimato. Esta situación que usted describe no nos debería llevar entonces a que sea viable una nueva mesa directiva, sí, porque claro parece que eso no va a ocurrir. Sí, no va a ocurrir porque los señores han retomado mayoría. Tienen 62 parlamentarios ahora, tienen 6 personas que se han salido de otros partidos que votan con ellos. He visto otros partidarios que eran del grupo de Kenji Fujimori que ya están votando con ellos y tienen cerca de 80 votos. Pero entonces hay que hacer algo, ¿no? Porque si esa mayoría que se va a recomponer y que se está recomponiendo y toma nuevamente la mesa directiva del Congreso sigue haciendo esto, eso no corresponde a una democracia. No corresponde. Algo hay que hacer. ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer es precisamente hacer las denuncias para, no sé, pues en el ámbito político, la misma población. La población está saliendo a marchar a las calles, porque ve que eso es un abuso completo del Congreso. Pero y dice, nos están difamando, dice, ¿no? Hay unos parlamentarios medios
no sé dónde estarán viviendo estos señores y qué estarán haciendo. Dice, no, ustedes nos están desprestigiando, ustedes nos están diciendo cosas. No, ellos son los que están desprestigiando al Congreso, sacan leyes inconstitucionales, ¿no? Hacen estas difamaciones y todo lo demás. Aprueban leyes pues como las que hemos visto. Entonces ellos solo se están desprestigiando, están gastándose la plata como querían gastarse la plata. Pero cerrar el Congreso, pues, congresista Lescano, el Congreso pues no nos gusta, evidentemente no les gusta mucho este Congreso, pero es un pilar de la democracia, es una de las... Es una forma de decir, es una forma de decir como se hizo el año 2000. Cerraron el Congreso y adelantaron las elecciones. Y se hizo una reforma constitucional, lo hizo el presidente Paniagua. A eso me refiero. Hay que adelantar las elecciones y nombrar un nuevo Congreso. Mira, digamos, los cargos que tienen los congresistas. Están denunciados hasta de narcotráfico. Personas que están vinculadas a la directiva o al Comité Ejecutivo Nacional del Fujimorismo. Denunciadas de narcotráfico y probadas las vinculaciones con narcotraficantes colombianos. ¿Cómo vamos a tener un Congreso? Es el caso del congresista Vergara. Y otras cosas más, lavado de activos, falsificación de documentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿este es Congreso o es simplemente una... Vamos a hacer una pausa, ¿no? Congresista, vamos a regresar. Ya nos despedimos del congresista Johnny Lescano, sí, bueno, en esta nota optimista. Gracias. Congresista, pero no, es independientemente de las opiniones y demás, es muy grave lo que está sucediendo. ¿No? Y el presidente del Congreso... Bien, gracias. Y los demás, bien, gracias. Y el Congreso no puede funcionar así. Perfecto. Muchas gracias congresista Johnny Lescano, por acompañarnos esta noche. Volvemos con más en Amayuya, no se vayan.